congregarnos y así alabar y glorificar tu santo nombre. Esperamos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo para que obtengamos de Él sabiduría, inteligencia y podamos, al meditar en tu palabra, colocarla en práctica, Señor, y sobre todo compartirla con otras personas. Quedamos en tus preciosas manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje bíblico que nuestros hermanos compartieron con nosotros son más bien los dos últimos versículos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y vamos a volver a leer, dice verso 5 y 6. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este pasaje bíblico, hermanos, es un pasaje bíblico que nos habla acerca de la unidad familiar. Pero esa unidad familiar, dice la palabra, se debe dar antes que venga el día grande de Jehová. Deberíamos preguntarnos, ¿cierto? ¿Cuál es ese día grande de Jehová? A ver, ¿qué me puede decir? La venida del Señor, ¿cierto? La segunda venida de Jesús, ese es el día grande. Quiere decir, hermanos, que según esta profecía, antes que Jesús venga por segunda vez, nuestras familias deben estar unidas. Y dice que Dios hará a través, dice el versículo de Elías, que el corazón del padre se vuelva hacia su hijo y el corazón del hijo se vuelva hacia su padre. Ahora, ¿qué sucede en estos días? Creo que el ámbito social de nuestras familias es bastante disperso, ¿cierto? Realmente podemos encontrar hoy familias de todas las clases. Yo no podría de pronto ahondar mucho, pues realmente la especialista en familia es mi esposa. Mi esposa está cursando una carrera, ya va en séptimo semestre, se llama Desarrollo Familiar, pero ella está estudiando a nivel virtual, así que yo obtendré como un menor en desarrollo familiar, ¿no? Porque hay algunos trabajos que me toca compartir con ella, pues mientras ella atiende a los niños, yo le investigo algunas cosas, pero sí lo que recuerdo es que hay diferentes clases de familias, ¿cierto? La familia nuclear, que es la familia normal, ¿cierto? Y algunas familias donde la mamá es solo con los hijos, el papá también es solo con los hijos. Ahora las familias, si podemos llamar entre comillas, modernas, ¿cierto? No vamos a ahondar en eso porque no es el tema. Pero sucede, hermanos, que la profecía dice que las familias volverán a reunirse, volverán a estar unidas. Pero vamos a basarnos en la meditación en un pasaje del Antiguo Testamento que está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 16, en el verso 29. Vamos a tomar precisamente ahora no el espíritu de Elías, ¿cierto? Sino que vamos a tomar al mismo Elías como tal. En aquella ocasión, dice el versículo 29 del capítulo 16, vuelvo y repito, del primer libro de los Reyes, dice la palabra de Dios que en ese tiempo comenzó a reinar Acab, que era, dice el versículo, hijo de Onri, y comenzó a reinar sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Dice el verso 30, y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Pero Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y el verso 31 es aún más diciente, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Miren, hermanos,
Acab, dice el pasaje, que no le bastó con hacer los mismos pecados que Jeroboam. Pero debemos preguntarnos, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los pecados de Jeroboam? Bueno, vamos a devolvernos un poco, por favor, y vamos a ubicarnos en el capítulo número 12 del mismo libro. Y vamos a leer básicamente el verso 28. El verso 28 explica cuáles fueron esos pecados de Jeroboam. Vamos a ubicarnos, dice: después de tomar consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ya habéis subido bastante a Jerusalén, aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y dice el verso 30, esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. Y dice el verso 31, hizo también casas sobre los lugares altos y designó sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. 2 pecados. Primero, Jeroboam construyó 2 becerros de oro. Recuerden ustedes que fue lo que pasó en el desierto, ¿cierto? Y ahora Jeroboam también hace que el corazón del pueblo pase de adorar a Dios a adorar los becerros de oro. Y mire, el pecado no fue tanto haber hecho los becerros, fue aún más allá, porque colocó uno de ellos en Dan, y Dan era una ciudad un poco lejana, y la gente se volvió tan idólatra que prefería ir hasta Dan para adorar el becerro que ir al templo de Dios. Pero aparte de eso dice que hizo casas y constituyó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Saben, hermanos, dice el contexto histórico del pueblo de Israel que todos los sacerdotes eran levitas, que nadie podía ocupar esa posición. Pero también hay un principio teológico que dice, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas llegaban a ser sacerdotes. Ahí Jeroboam también rompió el pacto que Dios había tenido con su pueblo. Pero volvamos ahora a Acab. Dice además de eso, que a él no le bastó con hacer estos pecados, sino que además se casó o tomó por mujer a Jezabel, que era hija de Ed-Baal, que era rey de los sidonios. Miren, hermanos, esto es algo que lo voy a decir y tengo que decirlo, pero me genera un poco de vergüenza decirlo. Miren, Jezabel era la hija de Ed-Baal, que era sacerdote de Baal. Resulta que Baal era el dios del agua, pero además era el dios de la fertilidad. ¿Y qué era la función, o cuál era, perdón, la función de Jezabel? Jezabel, al ser hija del sacerdote, se convertía en sacerdotisa de Baal. En los cultos, lo que había en medio del templo era una orgía. Y Jezabel tenía relaciones sexuales con todos los sacerdotes que les tocaba turno en ese día, porque le hacían culto al Dios de la fertilidad, para que enviara el agua a tiempo y así la tierra pudiese dar los frutos. Imagínate tú ese contraste, ahora esa mujer casarse con Acab, que era el rey designado por Dios para que dirigiera al pueblo de Dios. Por eso dice que Acab cometió un gran pecado. Y en medio de toda esta situación, en medio de toda esa problemática, aparece un hombre. ¿Sabes, hermano, que Elías, o más bien de Elías se conoce muy poco? En el registro bíblico solamente se dice que Elías
dice Elías el Tisbita, y no se conoce mucho de él. Pero Elías era ese hombre o ese miembro de la iglesia que oraba constantemente pidiéndole a Dios que por favor levantara a alguien para que también esa persona, o para que esa persona le dijera algo al rey y le hiciera ver el pecado en el cual estaba metido. Y Elías oraba incansablemente y buscaba la presencia de Dios y le pedía a Dios que levantara un profeta, que levantara a un atalaya, que gritara los pecados del pueblo de Israel. Porque ya no solamente era el rey, su esposa, sino que también era la mayoría del pueblo de Dios. Pero hay un amigo que una vez dijo esta frase: cuidado con lo que le pides a Dios, porque Dios puede responderte. Cuidado con lo que le pides a Dios. Y Elías le pedía tanto a Dios que levantara a un hombre, que su corazón se convirtió en el lugar perfecto para que el Espíritu de Dios reposara en él y fuera él mismo que confrontara al rey Acab. Y dice el versículo 1 del capítulo 17, por favor: entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Y quiero rescatar una frase de ahí, hermanos: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Sabes, querido hermano? ¿Será que nosotros podremos decir hoy: vive Jehová, en cuya presencia estoy? ¿Será que en nuestro diario vivir, en nuestro diario transitar en este mundo de carreras, de estrés, de cosas complejas, podremos decir que vivimos siempre delante de la presencia de Dios? Elías era un hombre como ustedes, como yo, dado a las tentaciones, sumergido en los problemas, trabajaba igual que nosotros, pero siempre vivía en presencia de Dios. Ahora, podemos preguntarnos algunos: bueno, pero ¿y cómo estoy seguro que vivo siempre en la presencia de Dios? Cuando tu mente, hermano, cuando tu mente, querida hermana, está siempre conectado con Dios. La hermana Silvia de Moreno, que muchos de nosotros la conocemos, ¿cierto? Ella fue nuestra consejera matrimonial. Y ella nos decía, miren, le decía particularmente a mi esposa, le decía: cuando tú estés en casa y vayas a barrer la casa, empieza a barrer, pero antes de barrer di: Señor, así como voy a sacar el sucio de mis habitaciones y de mi casa, por favor, a través de tu Espíritu Santo, saca el sucio de mi corazón. Cuando vayas a pasar el trapero y vayas allá a pasar la acera, di: Señor, así como este piso yo quiero dejarlo limpio y reluciente, permite que mi corazón sea así, limpio y reluciente, y que tu rostro se refleje en él. Una de las cosas que me pareció hermoso de la hermana Silvia, que ella tenía un reloj grande, y es de esos relojes de péndulo que a la hora en punto siempre da el campanazo, ¿cierto? Y ella tenía un listado al lado del reloj y decía: por lo menos 12 en punto del día, orar por mi esposo; 1 en punto, orar por mis hijos; 2 en punto, orar por mí. Y cada hora ella sacaba 5 minutos para orar por ese listado, por amigos, por familiares lejanos. ¿Sabes, hermano? Podemos decir como Elías: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Es posible? Amén. Claro que sí. Y sabes que Elías fue donde el rey Acab y le dijo. Y en ese momento el rey Acab se llena de indignación porque alguien que no está a su altura entró a su templo o a su palacio sin ser invitado y viene a insultarlo de esa manera. Entonces el rey Acab ahora decide
mandar a matar a Elías. Pero dice el verso 2, llegó entonces a él, o sea a Elías, una palabra de Jehová que decía, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice que Elías partió de inmediato. Pero ¿saben qué es lo curioso, hermanos? Que Elías no sabe, bueno, podemos decirlo así, ¿cierto? Humanamente no sabemos cómo. Pero Elías no salió volando. Elías no desapareció aquí y apareció allá. Elías caminó por entre los soldados y la guardia presidencial. Y nadie lo vio. Porque cuando tú comienzas a ahondar en el relato, te vas a encontrar que Elías lo buscan por todas partes y no lo encuentran. Y dice el relato bíblico que a Elías lo buscaron por todo el reino y por los reinos de alrededor, pero nadie lo pudo encontrar. ¿Qué pasó? Sencillo, hermanos. El Espíritu de Dios tomó la vida de Elías para preservarla, porque tenía aún todavía algo por hacer. ¿Cuántas veces nuestro Dios toma nuestras vidas, cierto, y las preserva de momentos difíciles, de accidentes? Algunos hermanos todavía usamos la frase, no le tocaba. Pero déjame decirte que esa frase no es así, hermano. Hace algunos años recibimos la noticia la triste noticia de que una hermana había fallecido en un accidente de tránsito. Ella iba en una moto, relata un hermano que iba con ella, y dice que venía un tractocamión, y el tractocamión quiso adelantar a otro vehículo, y entonces pues las motos en carretera, eso es un peligro, hermano. Entonces, el hermano que iba conduciendo se orilló un poco, con tan mala suerte que al momento de orillarse había un hueco en la carretera y la llanta delantera cayó en el hueco y la hermana salió volando y cayó de cabeza. Ella murió instantáneamente. El hermano de ella, que había sido miembro de la iglesia pero que se había apartado, dice que igual cayó, pero no le pasó nada, absolutamente nada. Fue un golpe muy duro para la iglesia, pues era una hermana muy querida, muy sonriente, muy amable. Y unos días después, en el sepelio, la hermana de ella se levantó y dijo públicamente que hacía unos meses atrás, la hermana había estado pidiéndole a Dios que se la llevara en el momento justo cuando él consideraba que ella estaba lista para ser salva. Y yo entendí, hermanos, que cuando un justo fallece, es porque Dios lo está asegurando para el reino eterno. Amén. Por eso yo a veces no entiendo por qué nos sorprendemos tanto, ¿cierto? Cuando un miembro de nuestra familia que es miembro de la iglesia, que está, por decirlo así humanamente, en regla, ¿cierto? Espiritualmente, fallece. Nos da duro, normal. Pero debemos consolarnos sabiendo que Él ha sido llamado por Dios, porque lo seguro es que va a ser resucitado el día que venga Jesús por segunda vez. Amén. Volvamos a la historia. Dice entonces ahora que Elías partió hacia el arroyo de Kerib. Y en ese transitar, como ya la historia es conocida, ¿cierto? Vamos a saltar un espacio que es donde Elías sale del arroyo de Kerib para llegar, donde la viuda de Sarepta. Ese tema no lo vamos a tomar, vamos a saltar para que lleguemos al punto clave. Pero vamos ahora al capítulo 18, por favor. En ese momento, Elías es llamado ahora por Dios una vez más. Y dice el versículo 1, pasó mucho tiempo y 3 años después llegó la palabra de Jehová a Elías y le dijo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. En Samaria el hambre era grave. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era muy temeroso de Jehová
Pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en las cuevas de 50 y 50 y los sustentó con pan y con agua. ¿Sabes? Nosotros no vamos a encontrar una razón específica por la cual Acab decidió mantener a Abdías en su reinado. Pues es lógico, él no quería saber nada de Dios, ¿cierto? Él con Dios no quería nada, pero ¿por qué mantenía a un siervo de Dios que él sabía que Abdías era un hombre entregado completamente al servicio de Dios? ¿Por qué lo mantenía Acab? Los teólogos tienen dos conclusiones. Uno, porque a pesar de todo, había en Acab un pequeño temor a Dios todavía. Y dos, porque Acab lo tenía como un amuleto de la buena suerte. Porque decía, bueno, él tiene su conexión con Dios, ¿cierto? Y si yo lo tengo aquí, yo voy a recibir la bendición de Dios por parte de él. Pero sabes, Abdías, un hombre temeroso de Dios, es llamado por Acab ahora y le dice, por favor, vamos a recorrer todo el reino de nuevo. Vamos a tratar de encontrar agua, a ver dónde hay pozos, porque los animales están muriendo, porque los cultivos ya se acabaron. Saben, estos días me comuniqué con mis padres y me dijeron, especialmente mi mamá me dijo, ¿sabes? Es increíble ahora ver el río Sinú, donde antes era un río majestuoso, de orilla a orilla hay como tal vez unos 50, 60 metros. Y es increíble verlo ahora, que tú puedes pasarlo con el agua a los tobillos. Dice, el verano es intenso, el ganado se está muriendo. No hay nada, no hay ningún cultivo. Y eso que apenas van 6 meses de verano. Ahora imagínate en este tiempo cuando iban ya 3 años. ¿Recuerdan ustedes la noticia que pasó ese día, cierto? En el Casanare, donde más de 20,000 animales habían muerto. Y van solamente 6 meses de verano. ¿Sabes? La situación de ese tiempo era desesperante, hermanos. Y Acab, que ahora confiaba en su dios Baal, decidió ahora invitar al siervo de Dios Abdías para que lo acompañara, a ver si de pronto Dios tenía misericordia y por intermedio de él le daba la bendición. Y sí, se la iba a dar, pero no de la manera en como él esperaba. Dice el relato bíblico, por favor acompáñenme, si son tan amables. Verso número 7. Cuando Abdías iba por el camino se encontró con Elías. Al reconocerlo se postró sobre su rostro y le dijo, ¿no eres tú Elías, mi señor? Y Elías le respondió, yo soy. Ahora, por favor, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Y entonces, verso 9, Abdías contestó, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando respondían, no está aquí, hacía jurar a reinos y a naciones que no te había hallado. Y ahora tú dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Claro, a Abdías le tembló el corazón. Le dijo, Señor, es que andamos todo el reino y los reinos alrededor y preguntábamos al uno al otro y le hacíamos jurar a este rey, mira, ¿de verdad tú no tienes a Elías escondido? Y él decía, no, de verdad. Y entonces yo volví ahora donde el rey Acab le decía, mire, por ningún lado lo he encontrado. Y ahora vienes tú a decirme, ve y dile a Acab que aquí estoy. Lo que va a acontecer es que este rey va a tomar una rabia del otro mundo y me va a mochar la cabeza. Y yo no voy a perder mi vida así tan fácil. Y entonces Elías le responde, tranquilo. Verso 10, vive Jehová tu Dios,
11. Y ahora tú dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y cuando yo vaya a dar la noticia a Acab, él no te hallará y entonces me matará. Realmente Abdías estaba contra la espada y la pared. ¿Qué hacía? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago? Pero sabes, ahora Abdías va donde Acab y le dice, y de manera extraña, humanamente hablando, Acab accede a encontrarse con Elías. Y cuando tienen ese encuentro, dice ahora el verso 15, Elías dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, le dio aviso y Acab fue a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Sabes, hermano, aquí hay lo que se llama cierto proyección del pecado o del error. ¿Quién era el que estaba perturbando a Israel? ¿Elías o Acab con sus pecados? Acab. Pero él, para sentirse bien consigo mismo, le echa la culpa a Elías y le dice, es que eres tú, porque tú fuiste el que dijiste que no iba a haber lluvia. Y el pueblo está así por ti, no por mi pecado. Y entonces Elías le responde, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Querido hermano y amigo, en muchas ocasiones, como seres humanos nos equivocamos, pero siempre tratamos, como los mismos seres humanos, de echarle la culpa a los demás. No, es que yo cometí este pecado porque en la iglesia no, ¿cierto? Yo no he vuelto más a la iglesia porque es que ese día ese hermano me dijo, no, es que si tú no me hubieses dicho esas palabras, yo no hubiese hecho esto. Pero querido hermano y amigo, dice que es de valientes reconocer el error, ¿cierto? Ahora, déjame decirte algo. El cristiano victorioso no es aquel que no comete pecados. El cristiano victorioso es aquel que aunque comete pecados y cae, se levanta y pide perdón y sigue adelante. Muchos de nosotros creemos que cuando bajamos a las aguas bautismales, hasta ahí llega nuestra vida como pecadores y que ahora entonces no vamos a volver a cometer más nunca un error. Y por eso algunos de nosotros recién bautizados, cuando cometemos un error nos desanimamos. Pero no es así. La vida del cristiano es caer, levantarse, pecar, pedir perdón, caer, volver a levantarse, no importa. Lo importante es seguir en la lucha, perseverar y con la ayuda de Dios, lógicamente, tratar de no volver a cometer el mismo pecado. Pero si tenemos esa tendencia, debemos luchar con más fuerza. El problema de nosotros los cristianos es que nos creemos infalibles. Sentimos que ahora ya somos miembros de la iglesia y no podemos volver a pecar. Pero no es así, hermanos. Tenemos a mano derecha a Dios que nos ayuda. Pero también tenemos a mano izquierda a un enemigo que a cada rato nos está colocando las zancadillas para que caigamos. Pero si Él lo logra y caemos, lo único que nos resta, dice el Espíritu de Profecía, es levantar nuestra mirada al cielo y decir, Señor, he pecado, perdóname. Y dice que inmediatamente el perdón vendrá a tu corazón y tú serás restaurado de manera instantánea. Elías ahora confronta a Acab y le dice, está bien, yo quiero pedirte algo. Verso 19. Manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Yo requiero una audiencia
Y quiero que el pueblo ahora decida a quién va a seguir, a Baal o a Dios. Y dice que Acab convocó a todos los hijos de Israel, dice el verso 20, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo habéis de claudicar? ¿O somos de Dios o no somos de Dios? Y saben, hermanos, que ese es uno de los mensajes para nosotros hoy día. Afortunadamente, no hay un punto intermedio en esto de la vida del cristiano. O somos totalmente cristianos o no somos. Pero algunos de nosotros, hermanos, jugamos con fuego. Y de lunes a viernes, o de domingo a viernes, somos unos. Y los sábados somos otros. De lunes a viernes o de domingo a viernes, nuestros oídos, nuestros ojos escuchan y ven cualquier cantidad de cosas. Y el sábado nos abstenemos de todo. De lunes a viernes somos unos y el sábado somos otros. Algunos somos unos en la iglesia el sábado, pero en casa somos otros totalmente diferentes. Aquí en la iglesia muchos de nosotros, como dice el adagio, ¿cierto? Si se nos quitaran los zapatos, nos iríamos volando. Pero en casa somos totalmente diferentes. ¿Cuántos padres hay aquí en este momento conmigo? Que aquí en la iglesia somos muy tiernos y amorosos con nuestros hijos. Siéntate, quédate tranquilo, no te preocupes, cálmate. Cargamos a nuestros hijos, pero cuando llegamos a casa somos unos ogros, ¿cierto? Y maltratamos a nuestros hijos verbalmente, físicamente, psicológicamente. Aquí llegamos y somos un amor con nuestras esposas, pero en casa, ¿cómo las maltratamos? Necesitamos, hermanos, como hijos de Dios, ser los mismos en casa, fuera de ella y en nuestra iglesia. Y requerimos de ello un esfuerzo, no solo de nosotros, sino más bien un espacio para que Dios trabaje en nuestro corazón. Dice que aquella tarde, Elías convocó a los profetas y les dijo: pueblo, hoy es el día en el cual vamos a decidir nosotros. Si somos de Dios, lo seguiremos. Y si somos de Baal, pues a él seguirán. Pero ahora cada uno tomará y presentará el holocausto, y se nos dará a cada uno un becerro. Y será presentado, dice, delante de Dios. Y un buey. Y dice, aquel que prepare el buey, lo ponga sobre la leña, sin prenderle fuego. Y aquel Dios que conteste con fuego, ese será el Dios al cual nosotros seguiremos. Y dice que entonces Elías le cedió el primer turno a los profetas de Baal. Hicieron el altar, colocaron la leña, sacrificaron el buey, lo colocaron encima y comenzó entonces ahora el ritual para pedirle a Baal que enviara fuego. Hay dos cosas, hermanos, que a mí me sorprendió cuando yo leí el comentario bíblico al respecto de esto. La primera, dice que pasaron toda la mañana gritando, danzando y alborotando el pueblo para que Baal respondiera con fuego. Y llegado el momento, cuando vieron que ahora Baal no quería responder, dijeron los sacerdotes: de seguro requiere algo más. Y tomaron cuchillos, escucha bien, los profetas, y comenzaron a asaharse la carne, el uno hacia el otro, y se cortaban. Y la sangre que se derramaba la colocaban ahora en el altar, para así entonces despertar a Baal para que respondiera. Y lo segundo, dice que el enemigo de Dios
estaba tan dispuesto a enviar fuego del cielo, que si no es por la providencia de Dios que le prohíbe hacer eso, él hubiese enviado fuego y Baal hubiese sido exaltado ese día. El enemigo tiene tanto poder, hermanos, que a veces nosotros menospreciamos eso. Y cuidado con eso. El enemigo tiene el poder, dice la palabra, incluso, ¿de qué, hermanos? ¿De qué? De falsificar, esa es la palabra, hermano. De falsificar la venida de Jesús. Mire, yo de manera, ¿cómo decirlo? No personal, ¿cierto? Es un pensamiento que no comparto mucho, pero quiero hacerlo para que entremos en el contexto. Yo no critico todos los milagros, ¿cierto? Yo en ese terreno más bien no me meto. Las iglesias cristianas hacen todo eso, o sea, yo en ese terreno no me meto, yo prefiero no verlo, hacerme como el del oído sordo, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Qué sucede? Hoy día Dios es un Dios milagrero. Para muchos, si no existe un milagro, no hay la presencia de Dios. Y hemos convertido a Dios en ese Dios milagrero, que todo es con milagro, y todo es con milagro, y todo es con milagro. Tampoco. Cuando tú vas a los evangelios, vas a encontrar que el ministerio de Jesús no se basó exclusivamente en milagros. Los milagros eran excepciones en el ministerio de Jesús, porque su función principal era predicar que el reino de Dios se había acercado. Sí hizo milagros, y muchos en el registro bíblico, pero no era la constante de Dios. Aquí el enemigo quiso también falsificar el milagro que Dios iba a hacer más adelante. Y entonces, cuando se acabó el tiempo para presentar el sacrificio, ahora los profetas de Baal no pudieron hacerlo. Y escucha tú, querido hermano, o lee conmigo el verso número 30 o 29, perdón, del mismo capítulo 18. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Ahora le tocaba a Elías el sacrificio, y todo el pueblo se le acercó, y Elías arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. En el monte Carmelo era donde el pueblo iba a presentar los sacrificios. Y acá, podemos decirlo así, por intermedio de Jezabel, cuando hizo los 2 becerros, lo que hizo fue evitar que el pueblo subiera al monte Carmelo y se quedara en la llanura de Dan, para ofrecer los sacrificios. Y al principio, escucha esto, al principio se le decía a la gente: no te preocupes, ese becerro es una representación de Dios, no hay problema. Tú realmente vas a ofrecer sacrificio, es a Dios. Y ahí, hermanos, es donde está el peligro: mezclar las cosas sagradas con lo mundano. No te preocupes, eso es solamente algo sencillo. Pero con el paso del tiempo, ahora la gente no subía al monte Carmelo, sino que se quedaba en la llanura. Y escucha esto: nosotros necesitamos diariamente subir al monte Carmelo a adorar a Dios. No nos conformemos, hermanos, con quedarnos en la llanura y presentar los sacrificios a Dios ahí. ¿Qué quiero darte a entender? Que nosotros necesitamos pasar más tiempo, hermanos. Subir el monte, ¿qué significa? Esfuerzo, sacrificio. Y nosotros hoy queremos las cosas fácilmente. Con orar 1 minuto está bien, ¿cierto? Es más, algunos tenemos un gran letrero en la puerta de nuestra casa, ¿cierto? Vas a salir, ya oraste.
Y ahí es cuando te acuerdas que debes orar. Ay, Señor, de verdad. Entonces te colocas ahí en la puerta, Señor, voy a salir, permíteme, díceme, amén. Y eso se llama estar en la llanura de Dan. Pero subir al monte Carmelo significa sacrificio, levantarte más temprano, 4 o 5 de la mañana, dependiendo cómo esté tu jornada laboral. Y sacar, siquiera, hermanos, siquiera 15 minutos para Dios. Aunque el deseo de toda la gente es en la página 63, en el último párrafo, dice, deberíamos como cristianos dedicar por lo menos 1 hora diaria a la contemplación de la vida de Cristo, especialmente en las escenas finales. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Si hiciéramos el ejercicio, ¿cierto?, de preguntar cuánto oramos 1 hora, 20 minutos o media hora, 20, 15, yo creo que en la mayoría, incluyéndome, podríamos estar entre los 10 y los 5, o los 10 y 1. Por eso requerimos el esfuerzo de subir al Monte Carmelo cada mañana. Y escucha esto, hermanos. Y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Cuando tú arreglas algo, es porque existía, ¿cierto? Sabes, querido hermano, querido padre, querida madre, yo creo que ha llegado el momento donde nosotros necesitamos reparar el altar familiar. Yo no voy a pedirles que levanten la mano, ¿no?, pero sí voy a pedirles que se coloquen la mano en el corazón simbólicamente y nos preguntemos, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo el culto familiar? ¿Cuántos de nosotros nos reunimos con nuestros hijos en la mañana y al atardecer para agradecer a Dios por ese día que nos ha regalado? Tristemente, hermanos, esta vida que llevamos de afanes, porque no es otra cosa sino de afanes, nos ha llevado a olvidar lo importante. Y estamos dándole paso a las cosas relevantes de la vida. ¿Sabes tú que ese día Elías llegó y debió haberse sorprendido porque él estuvo muchos años por fuera? Que el altar donde él y su familia iban a ofrecer el sacrificio estaba dañado, destruido. Cuánto dolor pudo haber sentido en su corazón al darse cuenta que ese altar hermoso que habían construido sus antepasados ahora no estaba sino en ruinas. Pero también cuánto gozo debió haber sentido el tomar ladrillo por ladrillo, piedra por piedra y haber reconstruido una vez más ese altar y poder luego colocar la leña y luego colocar el buey para ahora ofrecer el sacrificio a Dios. Cuánta tristeza podemos generar nosotros hoy, hermanos, al recordar que no estamos haciendo el culto familiar. Y tú puedes decir lo siguiente, voy a exagerar 2 o 3 cosas. Pero pastor, es que en mi casa el único adventista soy yo. Bueno, es ahí cuando con más razón debes hacer el culto familiar. Porque es que a través de él es cuando vas a enseñar. Pastor, lo que pasa es que en mi familia yo los invito y no llegan. No importa. Hazlo tú donde ellos te escuchen cantar, donde ellos te vean leer la palabra, donde ellos te vean orar. Pastor, pero es que yo vivo lejos de mi familia y estoy estudiando. Bueno, igual, es el mismo punto. Necesitamos, hermanos, ser más abiertos con nuestras creencias. En tu trabajo, ¿sabes que eres adventista? ¿Qué tanto le has hablado a ellos de tu creencia en Jesús? ¿O prefieres mantenerte alejado para no perder de pronto ese contacto con tus compañeros de trabajo y para que no te mantengan relegado? ¿Qué hay del colegio? ¿Qué hay de la universidad? Saben, hermanos, es difícil, pero para Dios no hay nada imposible.
Dice finalmente el versículo 31, tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar al nombre de Jehová. Y entonces ahí dice que hizo una zanja y le pidió a las personas, traigan agua, échenle agua. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y finalmente Elías marcó la diferencia entre la forma en cómo adoraban los hijos de Baal y cómo adoraba el Hijo de Dios. Lean conmigo, verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Y dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Y cuando todo el pueblo vio esto, dice que el pueblo volvió su corazón a Dios. Hoy, queridos amigos y hermanos, no descenderá fuego del cielo, ¿cierto?, sobre este sacrificio. Pero sí va a descender fuego del cielo sobre tu corazón. Y ha de consumir todas esas cosas que tenemos en nuestro corazón, impuras, malas, complicadas, difíciles. Todo aquello que nos ha alejado de Dios durante este tiempo. El Señor a través de su fuego purificador las consumirá y nos hará una vez más que volvamos nuestro corazón hacia Él. Y esto se hará solamente, hermanos, por el milagro que Dios quiere hacer en tu corazón y en tu vida. Y si tú permites que Dios lo haga en este momento. Yo quiero llevar a la reflexión especialmente a la familia. Hay una familia al menos que reconociendo en su corazón que no estamos haciendo las cosas como debemos ser o como debemos hacerlas, quiere pedirle al Señor perdón en primera instancia y luego fortaleza para hacer las cosas bien de aquí en adelante. Tal vez quisieras tú decirle, Señor, no he cumplido con el mandato del culto familiar, cada quien sale disperso, no nos reunimos, cuando mucho los viernes a recibir sábado. ¿Quieres tú hoy decirle, Señor, así como restauraste el altar a través de Elías, permite que hoy Elías, el Espíritu Santo, pueda restaurar en mi corazón y en el corazón de mi familia ese altar para presentar sacrificios a ti? Hay al menos una familia que quisiera colocarse en pie y decirle, Señor, yo quiero hacerlo en el nombre de Jehová. Amén. 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 Hay alguien que a pesar de que esté solo, que no tenga su familia aquí, quiera decirle, Señor, yo estoy solo, pero también quiero dedicar mi corazón a ti. Amén. Dios te bendiga, hermano. Yo quiero hacer una oración especial y quiero orar específicamente por la familia. Y voy a ir un poco más allá. ¿Hay alguna familia que tiene alguna petición especial y le gustaría pasar acá al frente para que oráramos por ella? Amén. ¿Quieres pasar acá al frente? ¿Hay alguien que tenga una petición especialmente por su familia y le gustaría pasar acá? Amén. Dios te bendiga. Amén. Vamos a colocar esa petición de tu familia en manos de Dios. Y que sea Él quien de manera especial pueda tomar esa oración, pueda tomar esa petición y tú puedas decirle, Señor, gracias por escucharla. Pero sobre todo que podamos decir, Señor, gracias por responderla. Amén. Nuestra familia, hermanos, es esa parte de la familia hermosa que tenemos aquí en la tierra.
pero será aún más parte de la familia maravillosa que tendremos todos en la nueva tierra. Amén. Oremos. Señor bondadoso, aquí estamos delante de ti como una sola familia, para pedirte, Señor, que nos bendigas en abundancia. Pero estamos aquí, Señor, por familias. Y por lo tanto, Dios, queremos pedirte de manera especial por cada una de ellas, para que tú les bendigas, Señor, para que tú les protejas, para que tú les perdones sus pecados. Señor, quiero orar de manera especial por esa petición familiar, porque hay amor, unidad, paz y comprensión en el seno de cada familia aquí presente. Si hay dificultades entre los padres, Señor, ayúdales a que esas diferencias puedan ser reconciliadas rápidamente. Si hay alguna familia, Señor, que esté pasando por un momento difícil y tal vez incluso, Señor, puedan llegar hasta pensar en la separación, que tú bajes, Señor, a través de tu Espíritu Santo y puedas remediar esa situación lo más pronto posible. Si hay alguna familia que esté orando, algunos padres por esos hijos que están lejos de la iglesia, escúchale, Señor, y permite que tu Espíritu Santo pueda atraer a esos hijos con lazos de amor hasta el seno de la familia, hasta el seno de la iglesia. Si hay algún hijo que esté enfermo, Señor, y sea la preocupación de sus padres, te ruego, Padre, que coloques tu mano sanadora y restauradora en él o en ella, y que esta familia pueda tener paz y tranquilidad. Oramos, Señor, porque tú has respondido, Señor, y porque sabemos que has derramado fuego de lo alto y has consumido ese sacrificio que tenemos en nuestro corazón para ti en esta mañana. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Bendícenos en gran manera y permite que cada petición familiar, al ser colocada en tus manos, pueda ser respondida en el momento oportuno y bajo tu santa y divina voluntad. Oramos, Señor, en esta hora, agradeciéndote todo, en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén y amén. ¿Quieres darle un abrazo a ese familiar que tienes aquí? ¿Quieres darle un abrazo a esa persona que tienes al lado, a pesar de que apenas lo conoces, lo estás viendo? Y pídele a Dios que te dé fortaleza cada día y que bajo su gracia y su amor pueda el Señor llevarnos un día al reino eterno. Que el Señor nos bendiga. Que Dios nos dé hoy un resto de sábado feliz bajo la bendición de nuestro Dios. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Amén. A usted, hermano. Gracias. Hola, 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 hola. Bien, hermanos, mientras salimos les invitamos a buscar el himno 261. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas